Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias, ¿verdad? El saludo es reiterado del ingreso, pero en esta segunda parte sí, y saliéndome de la formalidad de lo que es la introducción, estoy muy agradecido realmente con la audiencia de este espacio, ¿verdad? Porque es una audiencia muy selecta. Y estoy agradecido por cada uno y por cada una de ustedes que se toman el tiempo, pues, ¿verdad?, de poder escuchar lo que en este espacio se habla y principalmente la palabra de Dios. Este día vamos a hablar de un tema que es muy importante y que creo que todos y cada uno debemos de ser confrontados con esta situación y sobre todo quizás a personas contemporáneas en nuestras vidas que particularmente han tenido, pues, no sé si realmente dicen que no hay incidentes en Dios, ¿verdad? Sino que todo está debidamente pautado por Él y en ese sentido, pues, el que hayamos tenido ustedes y yo, ustedes con otras personas, mi persona con otras personas, pues realmente estaba ya, pues, ya milimetradamente diagramado en el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y en los propósitos que Dios ha tenido. Y en ese sentido, cuando yo manifiesto de que es necesario que particularmente, ¿verdad?, quizás con nuestros contemporáneos en el caminar con Dios, nos deberíamos nosotros tal vez no comparar en el sentido de que eso me lleve con probabilidad a una frustración por no haber avanzado como otro avanzado, o que me lleve probablemente a un punto de soberbia, ¿verdad? Por haber yo sí logrado llegar a comprender ciertas cosas en los caminos de Dios y ver que hay personas con las que empezamos juntos la carrera, pero que definitivamente pues no se ve que realmente haya un avance que efectivamente sea significativo y el evento transformador de la mente y del corazón pues se haya concretado o se esté manifestando, ¿verdad?, en estos momentos. Quiero que me haga el favor de acompañarme al Evangelio según San Lucas en el capítulo 2. Pues estamos bien recientito, ¿verdad?, de haber celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesús como una conmemoración de celebración como tal, porque creo que sí es digno. Si en esta vida pues se celebran una cantidad de cosas que son superficiales, ¿por qué no celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pero bien, el tema no es ese, sino que vemos pues que en el avance de lo que es la lectura bíblica nos encontramos en el capítulo 2, del versículo 41 al 52, ¿verdad? Son aproximadamente 11 versículos, 10 versículos, una estampa bíblica que abarca de alguna manera el tema que quiero abordar en ese día y pues que ya muchos y muchas lo vieron, ¿verdad?, en la imagen de la portada de esta taza. Y se refiere el niño Jesús en el templo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Palabra de Dios. Bueno, imagínese usted, ¿verdad? 12 añitos. El enfoque de este día, pues lo vamos a tener particularmente en el versículo 52. Y lo leo nuevamente porque es cortito y repito, será el enfoque de este día. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estamos hablando tal cual lo dice el versículo 42, y cuando tuvo 12 años, estamos hablando de 12 añitos. Entonces, para un adulto encontrar a un jovencito de 12 años hablando en medio, imagínese usted, ¿verdad?, de una congregación donde se le presentaban preguntas y él daba respuestas y pues al ver con tanta sabiduría que él respondía, pues definitivamente era algo particular y muy singular de nuestro Señor Jesús. En ese sentido, mis hermanos y hermanas, quiero hablar este día particularmente de un tema que creo, tal cual lo dije al principio, nos atañe a todos, nos corresponde a todos, y sería bueno que confrontáramos esta situación, quizás más allá de hacerlo con nuestros congéneres, ¿verdad?, o con personas contemporáneas, tal cual lo decía, con nosotros mismos, y hacer una evaluación sobre ese tema. Y es el hecho que vamos a hablar este día de la madurez espiritual. La madurez espiritual, mis hermanos, implica que usted y yo debemos de dejar atrás, ¿verdad?, esa mentalidad, esos comportamientos, esas necesidades o esos caprichos de niño que probablemente tenemos y que los hemos traído a la palestra, ya no solamente de nuestras vidas personalísimas, sino precisamente a la vida espiritual, nuestro hacer eclesiástico, laboralmente hablando, en nuestras relaciones interpersonales. Pues hay un abanico de opciones, ¿verdad?, donde nosotros podríamos denotar que con probabilidad habría madurez. Si usted y yo tenemos madurez espiritual, podría yo quizás con alguna certeza manifestarme en el sentido de que si hemos logrado obtener la bendición de llegar y alcanzar esa madurez espiritual, eso tiene un efecto reflejo en las demás formas de nuestra conducta, y en ese sentido podríamos decir que hemos logrado, tal cual lo decía, en esa opción o ese abanico de situaciones, nuestra vida laboral, nuestra vida académica, nuestra vida social, nuestra vida religiosa, entre comillas, nuestra vida eclesiástica, el área que usted quiera verlo. Entonces creo que podríamos alcanzar todo eso, pero muchas veces si usted lleva esa confrontación tal cual la he llevado inicialmente yo, quiero decirle, número uno, de que es difícil, ¿verdad?, el poder plantearse esa pregunta y tener quizás una respuesta honesta en el sentido de saber si soy o no una persona que he madurado espiritualmente. Es decir, que he dejado atrás esas mentalidades, comportamientos y necesidades que están empapadas de los caprichos de un niño, ¿verdad? Y probablemente, pues imagínense, ¿verdad?, a estas alturas del partido, yo con casi 62 años, pero probablemente esté comportándome de una manera inadecuada a mi edad biológica, ¿verdad?, porque no estoy reflejando precisamente pues lo que se supone que es. Y decía, es una situación bastante difícil, no solamente plantearnos la pregunta, sino tener una respuesta honesta. ¿Hasta dónde yo he dejado la mentalidad, el comportamiento y las necesidades caprichosas de un niño en toda mi vida? Particularmente en el tema espiritual, es bien difícil, mis hermanos, ¿verdad?, el hecho de que muchas veces podamos decir
sí lo hemos logrado. Y repito una vez más, si espiritualmente lo logramos alcanzar, indiscutiblemente podría yo dar una afirmación sin ser una autoridad que el resto de las áreas de nuestra vida con probabilidad estarán también alcanzando ese mismo nivel. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos acá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 52, vemos que madurar, mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos encontrado acá, incluye crecer en entendimiento, en carácter y en relación para con Dios y con nuestros prójimos. Porque muchos de nosotros, mis hermanos, solamente tratamos de justificar muchas veces ciertas actitudes en el sentido de que, yo tengo mi relación con Dios y yo sé cómo es que la llevo y Dios me conoce y quizás estoy hablando en voz alta, simple y sencillamente, a lo mejor no sea su caso, pero en nuestro comportamiento, mis hermanos, definitivamente, pues dejamos de un lado ese crecimiento que se supone que debería de haber en nosotros y no nos comportamos de esa manera. Repito una vez más, esa madurez incluye que nosotros hayamos crecido en entendimiento, en carácter, en relación para con Dios y con nuestros prójimos. Y en ese sentido, pues mi hermano, ¿verdad? Si usted y yo estamos adoleciendo de esa situación, lo menos que podemos hacer es exponernos delante del Señor y pedirle a Él no solo perdón por las inmadureces, mi hermano, desconozco, ¿verdad? Muchas veces, en el tema de la oración se nos ha dicho, y creo que por conciencia plena ya a estas alturas, todos y todas entendemos que podemos plantearle a nuestro bendito Padre Celestial todas nuestras necesidades, y yo he mencionado hasta una palabra en un momento que puede ser como ofensiva o puede ser muy abrasiva, ¿verdad? La situación en el sentido de que puede oírse hostil, pero hasta aquellas peticiones ridículas sí podemos presentarlas al Señor. Ahora, voy a repetir las palabras de un maestro, ¿verdad? Que yo tuve en mi formación académica, y él decía que en una demanda usted, pues, ¿verdad?, le puede pedir al juez que le pase toda la República de El Salvador a su nombre. O sea, es válido que usted presente esa petición, no hay ningún problema. Ahora, para que yo pueda pedir eso, también tengo que acreditar situaciones, y en ese sentido el juez no está en la obligación, obviamente, si yo no acredito con una prueba que fortalezca que yo tengo derecho a que se me traspase todo el territorio salvadoreño a mi nombre, el tener que dármelo necesariamente. Entonces yo puedo pedir lo que sea, que se me dé es una cosa totalmente distinta. Es exactamente con Dios, ¿verdad? Estoy haciendo una comparación burda. Es exactamente con Dios. Usted en su oración, al igual que yo, podemos pedir una cantidad de cosas, pero Dios en su inmensa sabiduría sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad y qué cosas simple y sencillamente están encerradas en ese capricho de niño, ¿verdad? Y habemos niños espirituales, mis hermanos, ¿verdad? O sea, repito, quizás es la única parte bonita de poder decir tengo casi 62 años y soy un niño, ¿me entiende, verdad? Pero cuando se nos requiere que nosotros, que usted y yo seamos niños, ¿verdad? Es en esa ingenuidad, en esa entrega, en esa devoción, en ese sometimiento y en el hecho de tener precisamente, tal cual lo dice el versículo 52, ese crecimiento en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No es en el sentido caprichoso de lo que hemos estado hablando, en esa inmadurez, ¿verdad?, que muchas veces se dice. Ahora, sí quiero decir, cuando digo que es un tema difícil, porque no solamente plantearme la pregunta, no solamente plantearme la situación, sino dar una respuesta honesta. Muchas gentes, muchas personas, muchos hermanos y hermanas a veces se adjudican la autoridad para poderle decir a usted y poderme decir a mí que somos inmaduros espirituales, y ellos con probabilidad en algún área de su vida son autoridad, pero en otras áreas son deficientes. Entonces, busquemos la plenitud de esa madurez, no solamente en ciertas partes, ¿verdad? Porque, bueno, para los que somos salvadoreños, ¿verdad? Sabemos que somos de nuestras frutas favoritas, por ser un país tropical, el mango, ¿verdad? Voy a traer el mango, pero para todas las frutas aplica.
Y usted se ha fijado que hay mangos que son hermosísimos y desean comerse completos, ¿verdad? Muchos acostumbramos a dejar esa semilla, pero súper, súper exprimida, ¿verdad? Que yo creo que ni ganas de nacer nuevamente le dan a la pobre semilla, pero habrá otros mangos que no están tan, no obstante, en su momento probablemente fueron muy hermosos y muy atractivos, pero están golpeados o hay situaciones en las áreas del mango que tienen gusano, otras que están ya podridas, no tal vez con nivel de gusano, pero ya no son consumibles. Entonces, no es eso lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? En esa madurez realmente quiere que el atractivo espiritual que vamos a tener en ese tema de la madurez, pues definitivamente tiene que ser pleno, pero no es competencia ni suya ni mía el poder decir que una persona es o no es madura. El Señor Jesús lo dijo resumidamente: por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos, ¿de qué manera son? Son frutos que en esencia manifiestan esa madurez espiritual. Los cuales, mis hermanos, también cabe aclarar que no debe de compararse con los dones ni con las habilidades que una persona tiene, sino precisamente con esa disposición de aplicar la palabra de Dios a mi vida, de volverme un hacedor de esa palabra y de soportar lo que venga, sabiendo que definitivamente el que tiene el control de toda esta situación es Dios. No sé qué es lo que pueda suceder. Puede ser que simple y sencillamente sea una confrontación de temperamentos o con probabilidad puede ser una situación crítica en mi vida, de la naturaleza que sea. Y les estoy hablando con autoridad, ¿verdad? En ese sentido, porque vienen vicisitudes a nuestra, y cómo las enfrentamos. Y créanmelo, sinceramente, sí soy una persona de fe. Sí he recibido cosas grandes de la mano de Dios. He recibido bendiciones enormes de parte de Dios. Y sin embargo, a pesar de ese caminar que yo he tenido, cuando se me vienen situaciones como la que estoy pasando en este momento, y el Señor sabrá cuándo va a terminar, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cuando vienen consecuencias a nuestra vida, número uno, pues igual, ¿verdad? Tiene fecha de caducidad, pero de que nos la echamos de principio a fin, no hay atajos, ¿verdad? Ni tratemos de tenerlos porque vamos a enredar más las cosas. Y cuando es una prueba, definitivamente Dios, a través de ambas situaciones, aprovecha, número uno, para hablar a nuestra mente y a nuestro corazón, y número dos, para purificarnos y para ir buscando llegar a esa estatura de la que hablábamos en la taza de café anterior. Y en ese sentido, mis hermanos, ¿verdad? Es evidente que la madurez pues representa ciertas características, mis hermanos, y cuando uno llega a ese nivel, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos acá, cuando expresa la palabra que Jesús crecía en sabiduría, preguntémonos, ¿hemos crecido en sabiduría, mis hermanos, verdad? Y la sabiduría, repito una vez más, no puede ser parcial. O sea, se espera de usted y de mí que esa sabiduría la apliquemos en todas las áreas de nuestra vida, porque con probabilidad haya ciertas situaciones en las que usted y yo actuemos con sabiduría, pero otras no. Pero eso no denota madurez. Y la madurez, repito, es completa, ¿verdad? Cuando usted ve que un mango, perdón que haga las comparaciones con las frutas, pero ahí es donde más evidentemente podemos hacer ese tipo de comparación. Usted ve un mango, un aguacate, un níspero, cualquier fruta, incluyendo los vegetales, ve que se maduran de una sola vez. Entonces no hay partes que quedan maduras y otras partes que no se maduren, ¿verdad? Y si es así, si es el caso, ¿verdad? Porque se puede dar un proceso malo de maduración, eso no es consumible, no se come. Entonces usted y yo, mi hermano, ¿verdad? No es que nos vayan a comer, el punto es de que no somos aceptables a Dios, y ese debería de ser un tema en el que nosotros deberíamos de ocuparnos, porque debemos de ser aceptables ante la presencia de Dios, definitivamente.
Y mis hermanos, dentro de todo ese cuestionario que podríamos hacer es el preguntarnos qué significa la palabra maduro en la Biblia. ¿Y a qué se refiere precisamente cuando hablamos de esa persona ha crecido espiritualmente o esa persona no ha crecido espiritualmente? Excuse me, ¿quién es la autoridad sino Dios para poder decir si usted y yo hemos crecido espiritualmente? Y después de Dios también usted, mi hermano. Porque repito, bueno, no es repito, sino que me lo repito yo ahorita audiblemente. Muchas veces, mis hermanos, podemos fingir una madurez espiritual y podemos tragarnos un montón de cosas que nos constituyen a nosotros en cristianos hipócritas, porque la verdad, en el estado en el que nos encontremos, por no haber alcanzado una madurez, pero por querer tener apariencia de ser maduros, nos hemos tragado un montón de cosas. Cuando en el interior, mis hermanos, ¿verdad? Lo que queremos es estrangular a la gente que tenemos enfrente o que nos ha hecho alguna situación. O, mis hermanos, ¿verdad? Tomar decisiones totalmente equivocadas ante situaciones adversas. Estoy hablando con personas humanas, ¿verdad? Sí, porque los angelicales, los que están descendiendo, los que están levitando ya, no, con ustedes no estoy hablando con seres humanos. Yo no sé si usted se ha encontrado con una situación así. Y es por lo que estoy diciendo, ¿quién es que va a determinar si usted o yo hemos madurado espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, en nuestro andar, en nuestro conducir, en todas las formas que lo hemos hablado, en sensatez, en prudencia, en experiencia, en conocimiento, en práctica, en la sabiduría, en ser hacedores de la palabra? ¿Quién? ¿Quién es el que conoce su corazón y quién es el que conoce el mío? ¿Quién es el que los pesa? Él es el único. Entonces es el que debe de ocuparnos y preocuparnos si es que vamos a tener alguna inclinación a ocuparnos antes de esa situación. Pero para no estar en esa situación, lo que debemos de esforzarnos es precisamente porque ese proceso que el Espíritu Santo ejerce sobre nuestra mente y nuestro corazón de transformarlo, el creyente pueda aumentar el fluir del mismo Espíritu Santo en su vida. Que sea el Espíritu Santo nuestra agua viva, que nos va llevando precisamente a llenarnos de Él, a estar saturados de su presencia. Y en ese sentido, mi hermano, ¿verdad? Bueno, yo quiero hacer también otra comparación burda. Cuando usted, mi hermano, y yo comemos ajo y no nos lavamos bien los dientes, o aun cuando nos lavemos bien los dientes, ¿verdad? Y aunque usemos a veces un enjuague bucal, mis hermanos, el poder de ese olor del ajo es muy fuerte, ¿verdad? O comemos cebolla o cualquier otro alimento, mis hermanos, que realmente, bueno, y particularmente con aquellos que tienen halitosis es peor, ¿verdad? Bueno, dicen que la halitosis, ¿verdad? Hablando, aprovechando nada más la cuña, el mal aliento, ¿verdad? Es la halitosis, es el mal aliento. El orgullo es como tal, dicen, ¿verdad? Que solamente lo sentimos todo, lo percibimos todo, menos el que lo padece. Y mis hermanos, ¿verdad? Estas situaciones son situaciones que deben de llevarnos precisamente, repito, a una confrontación, más que con nuestros congéneres, más que con aquellas personas contemporáneas en nuestro caminar con Dios, con nosotros mismos, y ver si ese proceso de fluidez del Espíritu Santo, como esa agua viva, nosotros realmente hemos estado elevándonos a ese siguiente nivel que nos lleva a un nivel de madurez espiritual, y repito, en todas las áreas de nuestra vida. Pongámosle nosotros el nombre y apellido que pueda requerirse. Y mis hermanos, en Efesios 4:15 se nos advierte, se nos dice, se nos aconseja, se nos ilustra, se nos orienta. Dice que debemos hablar la verdad en amor y que debemos de crecer en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y ligado entre sí por todas las coyunturas que lo sustentan, según la función adecuada de cada miembro,
crece edificándose en amor. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo importante acá? Pues que nosotros, mis hermanos, nos mantengamos en esa armonía, ¿verdad? Y yo creo que sí es necesario, o por lo menos este día en este monólogo lo estoy expresando. Yo sí necesito precisamente el estar bien concertado en ese cuerpo para estar ajustado y ligado en esas coyunturas que me deben de sustentar. Porque, mi hermano, yo necesito edificarme, y sin amor es bien difícil. Si lo estoy haciendo simple y sencillamente como una regla, como una ley, como algo que simple y sencillamente tengo que obedecer de una forma dogmática, y no es que estoy diciendo planteémosle cuestionarios a Dios, sino que porque por ese amor precisamente que Él ha tenido por mí y que ha tenido por usted al morir con muerte de cruz, mis hermanos, entonces definitivamente eso debe de reflejar amor de mi parte, y por ese mismo amor buscar llegar a esa estatura y buscar llegar precisamente a pretender ser parte de ese cuerpo bien concertado que Él quiere, ese cuerpo que es la iglesia, que definitivamente lo constituimos usted y yo. En Efesios capítulo 4, versículo 13, también nos expresa, mis hermanos, que ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No hay otra forma, mis hermanos, y debemos de buscarlo, porque si no, mis hermanos, ¿verdad? Si yo realmente, en mi calidad de individuo, no considero y no valoro el hecho de que debo de proyectarme a caminar maduramente en mi vida, repito, espiritual, y las diversas áreas de mi vida, de la vida que Dios me ha regalado, entonces, mi hermano, en ese cuerpo de Cristo seremos como una llanta pacha. Entonces las cosas no van a fluir tal cual lo decíamos con anterioridad, y por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad?, nos llevarán de golpe en golpe, de frustración en frustración, de generar inestabilidad, de generar incertidumbre. Y qué feo es definitivamente cuando usted va en un vehículo y de pronto se estalla una llanta. Debe de detenerse la marcha, porque si continúa, lo más probable es que terminará en un desastre de accidente. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros cuando nos comportamos como cristianos inmaduros. Pero es necesario que también identifiquemos esas características que una persona madura debe de tener, y que este día pues me las voy a plantear. Y le sugiero que también se las plantee usted para ver si estamos siendo una llanta pacha o si estamos verdaderamente siendo elementos que permitan fluir la presencia de Dios en nuestra vida a través de su Santo Espíritu. La primera es actuar de manera responsable, mi hermano. No puede haber irresponsabilidad en nosotros. Y yo se lo digo y se lo digo, repito una vez más con autoridad, porque ha habido en mi vida una marcación tan dañina en contra mía, en cuanto he caído en situaciones de irresponsabilidad, y creo que por el mal sabor que al haber actuado con irresponsabilidad me ha traído a mi vida, me ha hecho enmendar esa parte. Y en ese sentido identifico que el actuar de manera irresponsable realmente no determina también que yo tenga una conducta madura en mi vida espiritual y de diversa índole que puede existir. La segunda característica es que debe de haber aceptación a los diversos sentimientos, mis hermanos, ¿verdad? No podemos estar esperando, tal como lo decía Job, esperaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. Y no es que Dios te esté mandando cosas malas, pero nosotros hemos diseñado por nuestros estilos de vida equivocados situaciones que realmente nos van a traer sentimientos que no son buenos, son sentimientos nocivos, son a veces sentimientos autodestructivos, pero muchas veces, mis hermanos, también las acciones o reacciones de las otras personas, de los otros hermanos, de otros cristianos, nos llevan precisamente a tener sentimientos que nos lastiman, nos duele, pero, mis hermanos, la aceptación de estos definitivamente, pues, de una manera amorosa, ¿verdad? Y consciente, entendiendo la conciencia como darme cuenta de qué es lo que estoy pretendiendo. ¿Quiero crecer espiritualmente? Bueno, entonces debo de entrar en esa aceptación de esos sentimientos.
La tercera característica es de que debo de entender, mi hermano, y eso ya lo hablamos en otra taza, que los errores son parte del crecimiento en todas las áreas. Espiritualmente creo que hemos cometido muchísimos y muchos conscientes y muchos de ellos también de una forma inconsciente, y atrevo a decirme con el respeto que se merecen ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí mismo, en ignorancia. Pero es de reconocer que los errores son parte de mi crecimiento. Si yo estoy en una urna inamovible, sin ver ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Y que lo que estoy viendo al frente también es una cosa que me conlleva a un error, y por eso mejor cierro los ojos, definitivamente nunca voy a crecer. Nunca voy a crecer, porque voy a estar paralizado por el temor de no cometer errores, y por lo tanto no habrá una experiencia en mi vida. Otra de las características, mis hermanos, y lo hablábamos la semana pasada, y creo que vengo yo ya con ese tema desde hace muchos días, es la honestidad. De veras, mi hermano, la honestidad es para mí un sinónimo de transparencia. Y una transparencia, mi hermano, para que usted tenga paz mental, una transparencia ante Dios, ¿verdad? Él sabe quiénes somos. Él nos conoce perfectamente hasta lo más profundo de los tuétanos. Él nos conoce perfectamente, nos conoce en esencia, mis hermanos. Pero es necesario, tal cual lo dice la palabra, que si usted y yo hemos pecado, mis hermanos, nos pongamos a cuenta, ¿verdad? Que pidamos, sí, que manifestemos realmente cuál es esa falta de honestidad que hemos cometido en los sentidos que sean, en los sentidos y términos que sean, ¿verdad? Hoy no voy a mencionar nombres porque hay gente que se da por aludida, y realmente esto lo hablo particularmente para mí. Si a usted el Espíritu Santo le habla, gloria a Dios, ¿verdad? Y si le incomoda, muchísimo que mejor. Pero el tema de la honestidad, mis hermanos, decía yo con anterioridad y lo repito nuevamente, es una honestidad ante Dios, una honestidad ante mí y una honestidad ante mi familia y ante todos mis hermanos. De verdad, qué rico y qué delicioso. Ahora, muchas veces, mis hermanos, esta parte de la honestidad, repito una vez más, ver del burro adelante, yo la he malinterpretado y he querido como quizás imponer ese pensamiento, ¿verdad? En mi estilo de vida, en el hecho de que hablar con honestidad o hacer cosas con honestidad es muchas veces excedernos en la sinceridad. Y repito una vez más, no siempre en el camino podemos andar tirando piedras, mis hermanos, ¿verdad? Hay un pensamiento por ahí en Pinterest, vuelvo a Pinterest, ¿verdad? Que dice que procuremos no ir tirando espinas en el camino, no sea que nos corresponda o nos toque regresar descalzos. Entonces, ser honesto no es sinónimo, mi hermano, de caer en un exceso de sinceridad, porque muchas veces con la sinceridad mal orientada, mal proyectada, lo que hacemos es generar heridas, mis hermanos, que muchas veces son difíciles de que sean saneadas y de que sean curadas, mis hermanos. No obstante que para la mano de Dios no hay nada imposible, pero muchas veces lamentablemente el cristiano tampoco busca ser sanado, y pues andamos ahí supurando, ¿verdad?, esa herida que nos conlleva precisamente a tener malas actitudes, malas proyecciones, y que denotan precisamente que tampoco hemos aceptado ese tipo de sentimientos o de verbalizaciones, tal cual lo decía con anterioridad, y pues nos llevan precisamente a tener el perfil de una persona inmadura. Repito, no es nada fácil. Lo digo por mí, probablemente para usted sí lo sea, pero no es nada fácil, mi hermano. Entonces, cuando usted vea ciertas situaciones, repito, me lo estoy diciendo a mí, que no son realmente agradables, porque tampoco vamos a decir de que hay situaciones, ay, que sí, ¿verdad? El cántico de los arcángeles y no, mi hermano, ¿verdad? Que vamos a oír las arpas celestiales cuando vemos y percibimos situaciones que realmente nos lastiman, o que son situaciones que nos llevan a una situación de agonía, de agobio, de desesperación, de toxicidad también en nuestra vida, afectando a los demás.
Tomémonos un tiempo, respiremos profundo, hablemos con Dios, traigámoslo a la cruz, mi hermano. Depositemos ahí las cosas, porque lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces actuamos de esa forma y saquémoslo y entreguémoselo al Señor. Y Él se encargará a través del Espíritu Santo de sanar, de limpiar, de darnos el entendimiento, de darnos la inteligencia y nos llevará precisamente a crecer en sabiduría y no solamente en estatura, aunque hay algunos que ya no vamos a pasar de donde estamos, ¿verdad? Porque al contrario, estamos decreciendo, pero sí creceremos en gracia para con Dios y para con los hombres. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.